Hola chicos, les damos la bienvenida a este nuevo video perteneciente a un ciclo de grabaciones en donde nos acercaremos a algunos temas de la cursada anatomía. Este corresponde al segundo trabajo práctico, que es columna vertebral, región cervical posterior y dorso del tronco. Hoy vamos a hablar de vértebras, vamos a presentar su morfología general, es decir, la descripción que todas comparten en común, y además aprenderemos a clasificarlas en cervicales, torácicas y lumbares en base a sus accidentes particulares. Nuestro objetivo es que cuando termine el video sean capaces de describir los accidentes generales que presentan las vértebras, es decir, su morfología, y también puedan justificar a qué región pertenecen en base a sus características específicas que las diferencian de las demás. Antes de comenzar con la morfología, daremos un pantallazo general acerca de estos huesos. Como podemos ver, las vértebras son huesos irregulares, que en conjunto conforman la columna vertebral. Esta misma está formada por un total de entre 33 y 34 vértebras, de las cuales podemos reconocer 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y de nuevo a 10 pélvicas, que se dividen en las que conforman el sacro y las que conforman el coxis. Por lo general, las vértebras que pertenecen a una región, ya sea cervical, torácica o lumbar, comparten similitudes con las vértebras de las demás regiones, pero, como dijimos, tienen accidentes particulares que las diferencia de las que se encuentran en la región contigua. Para organizarnos un poco, les contaremos que durante el video, primero se va a analizar su morfología general y luego se realizará una descripción de los accidentes particulares que permiten reconocer si la misma es cervical, torácica o lumbar. Las vértebras pertenecientes a la región pélvica, sacro y coxis no se abordarán en el video, ya que requiere una descripción aparte. Comenzando a analizar su morfología general, como mencionamos previamente, las vértebras son huesos irregulares, ya que poseen formas y proporciones variadas. Hacia anterior podemos reconocer un cuerpo vertebral y hacia posterior un arco vertebral, encontrando entre ambas partes el foramen vertebral. El arco ya mencionado es cóncavo hacia anterior y se encuentra conformado por los pedículos, que presentan dos escotaduras vertebrales, una superior y otra inferior, las apófisis articulares superiores e inferiores, y las láminas que unen las apófisis articulares con la porción más posterior de este arco vertebral, que es la apófisis espinosa. Además, unidas por su base a las apófisis articulares, encontramos las apófisis transversas. Ahora sí, pasaremos a reconocer las diferencias entre las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Vamos a realizarlo de manera comparativa, accidente por accidente, en orden de superior e inferior, es decir, comenzando por las cervicales y terminando en las lumbares. Hablemos de los cuerpos vertebrales. El cuerpo de las cervicales tiene mayor diámetro transversal que anteroposterior, y en sus extremos laterales de su cara superior encontramos dos eminencias, las apófisis unciformes. En su cara inferior encontramos dos escotaduras destinadas a articularse con las apófisis unciforme de la vértebra subyacente. El cuerpo de las vértebras torácicas posee un diámetro transversal casi igual a su diámetro anteroposterior. En sus caras laterales posee dos superficies articulares, una superior y otra inferior, que se articulan con la cabeza de las costillas. Estas son las fositas costales. Finalmente, el cuerpo de las lumbares es el más voluminoso y presenta su eje transversal mayor que su eje anteroposterior. En cuanto al foramen vertebral, a nivel cervical tiene forma triangular y su base, que se encuentra hacia anterior, tiene mayor longitud que sus otros lados. A diferencia del anterior, el foramen vertebral de las vértebras torácicas tiene forma circular. Finalmente, a nivel lumbar, el foramen vertebral es triangular con sus tres lados de igual tamaño, formando así un triángulo equilátero. Con respecto a las apófisis espinosas, la que respecta a las vértebras cervicales es corta, un poco inclinada hacia abajo y bifurcada en su vértice. En cambio, a nivel torácico, la apófisis espinosa es más voluminosa, larga y muy inclinada hacia inferior y posterior. Además, su vértice es unitubercular. Finalmente, en la región lumbar, este accidente es una lámina vertical, gruesa y rectangular, con su longitud en dirección sagital. De las tres regiones, la apófisis espinosa de las lumbares es la más voluminosa de todas. Continuando por las apófisis transversas, a nivel cervical, las apófisis transversas están implantadas a cada lado del cuerpo. Su vértice presenta dos tubérculos, uno anterior y otro posterior, y en su base encontramos un orificio, el foramen transverso.
el cual permite el paso de la arteria vertebral desde la sexta hasta la primera vértebra cervical. En cuanto a las vértebras torácicas, las apófisis transversas están orientadas lateral y posteriormente al cuerpo. En su cara anterior presenta una fosita articular destinada al tubérculo de la costilla. Es la fosita costal de la apófisis transversa. Por último, este accidente en las lumbares tiene el nombre de apófisis costales. Son largas y terminan en un extremo afilado. En su cara posterior presenta un tubérculo denominado apófisis accesoria. Llegamos al último accidente a comparar. En este caso nos toca hablar de las apófisis articulares. Tenemos un total de 4, 2 superiores y 2 inferiores. En la región cervical, las carillas articulares de las apófisis articulares superiores están orientadas hacia posterior y superior, y las carillas articulares de las inferiores hacia anterior e inferior. Estas carillas son planas. En cuanto a las torácicas, las carillas articulares de las apófisis superiores se orientan hacia posterior, lateral y un poco hacia superior, mientras que las inferiores presentan una orientación inversa. Ambas, al igual que las anteriores, presentan una carilla articular plana. Para darle fin a este comparativo, las apófisis articulares de las vértebras lumbares son especiales. Las superiores presentan una carilla articular en forma cilíndrica, cóncava hacia posterior, y se orientan hacia posteromedial. Las carillas articulares de las inferiores son también cilíndricas, pero convexas hacia posterior, y se orientan hacia antero-lateral. En la parte superior de las apófisis articulares superiores encontramos una protusión reconocible como el tubérculo mamilar. Si bien estas características que distinguen una región de la otra se puede aplicar a la mayoría de las vértebras, esto no ocurre con todas. Esto es porque existen excepciones como por ejemplo el atlas y el axis, conocidos también como C1 y C2, que son vértebras cervicales que contienen accidentes particulares que las diferencian de las demás vértebras de su misma región. Además, existen las vértebras llamadas vértebras de transición. Su nombre hace referencia a que se encuentran justo entre medio de dos regiones de la columna vertebral, hecho que hace que posean características compartidas con ambos niveles. Por ejemplo, C7 que comparte características tanto de cervical como de torácica. Y también T12 que sufre también estas consecuencias por encontrarse entre la región torácica y la región lumbar. En resumen, a medida que descendemos desde la región cervical hasta la región lumbar, podemos notar que las vértebras sufren modificaciones en su morfología que permiten que éstas cumplan de manera eficaz las distintas funciones de la columna vertebral, que son sostén, protección y palanca. Acá les dejamos una actividad para que completen en sus casas. Esto les será de mucha ayuda a la hora de justificar de qué región es una vértebra, ya que es una manera de resumir en un cuadro comparativo los accidentes particulares que fuimos viendo a lo largo del video. Esperamos haberlos ayudado a comprender mejor de qué manera abordar el estudio de los accidentes vertebrales y poderlos hacer sentir más cerca nuestro a pesar de una pantalla de por medio. Por acá les dejamos nuestros nombres y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aprovechen todo el material que estamos creando para una mejor cursada virtual. Muchas gracias.